Entonces, siguiendo con la argumentación de Weber y Busan, hasta acá la justificación de la parte de la teoría de los complejos de seguridad regional para justificar el por qué se analiza un nivel regional en lugar de un nivel mundial o global. Ahora, el siguiente elemento es el por qué es de seguridad, ¿no? Entonces, acá lo que quería entrar es a una suerte de sesgo constructivista que tienen en la valoración relativa de amenazas. Y vamos a explicar qué dice esa oración. Pero si vieron el video introductorio, yo les mencionaba que tienen una suerte de sesgo constructivista estos autores. ¿A qué va? ¿Cómo se expresa esto puntualmente? Justamente en la parte de seguridad. Entonces, acá voy a tratar de adentrarme en el libro anterior de estos dos autores, que ustedes obviamente no lo tienen en la bibliografía obligatoria, ni tampoco tiene sentido que lo lean en este punto, pero lo traigo a colación para explicitar un par de cosas y un par de cuestiones que sí creo que les van a ayudar a comprender el por qué ese fanatismo o esa mención tan preeminente de seguridad, que es, bueno, este es el libro, Seguridad, a New Security, a New Framework for Analysis, que es de 1997 y está enmarcado en la escuela de Copenhague. Y el principal punto de este libro es comenzar a discutir en la posguerra fría qué es seguridad. ¿Sigue siendo seguridad entre estados? ¿La preocupación por la seguridad internacional sigue siendo por la guerra? Esa es la pregunta medular que se hace en este libro. Y obviamente, desde la escuela de Copenhague, eh, ellos parten de un presupuesto más constructivista. Y en gran medida, si se acuerdan en el video anterior, el último ítem que mencionábamos de qué es lo relevante de la posguerra fría es una nueva agenda internacional. Y esa nueva agenda internacional está dominada ya no necesariamente por la seguridad internacional en gran medida, sino más bien transnacional. ¿Sí? Seguridad climática, seguridad de las personas, seguridad humana, seguridad contra catástrofes naturales, narcotráfico, terrorismo, otra serie de amenazas que durante la Guerra Fría habían quedado de alguna medida suprimidas o controladas o bajo un nivel inferior de análisis por las dinámicas bipolares entre las dos superpotencias. Entonces, justamente, y volviendo al argumento de este libro, es ¿qué es seguridad luego de la Guerra Fría? ¿No? Porque en algunos lugares es seguridad climática. El cambio climático es fundamental. Seguridad económica y transnacional, seguridad de la información es algo fundamental en algunas regiones, mientras en otras regiones, como Medio Oriente, sigue siendo dominante la perspectiva más estadocéntrica entre estados-nación, donde la guerra puede ser un riesgo permanente. Entonces, ¿qué es seguridad y de qué depende? Bueno, la gran pregunta de este libro es ¿quién securitiza los temas? ¿Sí? La perspectiva constructivista es que en gran medida la seguridad es por temas. ¿Sí? ¿Quién securitiza los temas y cuáles son los objetos a ser securitizados y de qué depende? Es una agenda muy constructivista de análisis de investigación pasada, no se les va a evaluar en esto, pero quiero que lo tengan en cuenta para comenzar a descifrar el por qué hablan tanto de seguridad, por qué ese fanatismo por seguridad. Y es porque las sociedades o los gobiernos, dependiendo del caso, donde no necesariamente, sobre todo en regímenes autocráticos, según estos autores, donde no necesariamente el que securitiza un tema es realmente la sociedad. Es decir, en algunas sociedades, por ahí, el enemigo externo no es algo de seguridad para la sociedad en sí, pero sí para el régimen. Entonces el régimen imprime esa perspectiva securitizadora de un tema o de una cuestión para acrecentar su poder. Es sumamente constructivista, es más teórico y más etéreo. Pero quiero mencionarlo para que ustedes tengan en cuenta de que seguridad y lo que se securitiza, sea otro estado, un enemigo, la energía, el cambio climático, el terrorismo, el narcotráfico, etcétera, 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 según estos autores y según una perspectiva constructivista, es sujeto de interpretación tanto por la sociedad y va a ser una cuestión valorizada y definida intersubjetivamente en una región dada.
Ahora bien, ¿por qué el fanatismo por la seguridad? Y ese es, hasta ahora veníamos hablando de qué es seguridad o qué se securitiza. Ahora, ¿por qué seguridad? Cualquier cosa se puede securitizar. La identidad nacional se puede securitizar, ¿sí? Cuando uno habla de una agenda de discusión más tendiente a, más propia de los populismos, de estos neopopulismos que se mencionan en Europa, uno generalmente lee que la cuestión de fondo es que es la reacción por securitizar una identidad nacional en reacción a debates multiculturales. ¿Sí? Esto es muy teórico, muy teórico. Pero quiero que nos adentremos en eso. ¿Por qué el fanatismo por la seguridad? Porque realmente cuando se securitiza un tema es que se ponen todos los recursos del Estado y de la sociedad al servicio de atacar, de mencionar, de solucionar y de brindar atención a ese tema en particular. Por eso es que es tan importante hablar de seguridad. Es lo que se securitiza. Lo que se securitiza pasa a ser la prioridad nacional. ¿Sí? Entonces ahora estamos en un momento de pandemia. Estamos hablando de seguridad sanitaria. ¿Sí? ¿Entienden cuál es el lenguaje, la fraseología, la verbología que se utiliza desde una agenda constructivista de seguridad? Lo relevante es lo que se securitiza y la seguridad es lo más importante y de ahí la fascinación. Ahora, aquello que se securitiza y el actor securitizante van a variar de región a región y de momento a momento. Ahora estamos en un momento de seguridad sanitaria. En otro momento estaremos en un momento de seguridad económica y en otro de seguridad energética y en algún otro de seguridad contra el narcotráfico o de seguridad transnacional, según sea el caso. Y ustedes todos han escuchado toda esta terminología. Y hasta acá el debate y la centralidad de la seguridad en todo esto. Entonces, obviamente acá hay que mencionar a este gran exponente que con esa cara de divino nos trae toda esta fraseología más propia de la sociología internacional, ¿no? Alexander Wendt, que es que la anarquía es lo que los estados hacen de ella. Y es decir, eso que se securitiza, eso que se conceptualiza, realmente va a depender de la percepción y de las definiciones intersubjetivas, como veíamos en algún otro texto, de cada uno de los estados y sociedades. Entonces, y acá sí centrándonos en el argumento puntual de este libro, que es el libro que nos trae a colación, la unidad, es, bueno, teniendo en cuenta todo lo que habíamos mencionado antes, ¿cómo analizamos las dinámicas regionales? Entonces, principalmente, la expresión constructivista de amenaza se da en el vacío. Es decir, para los constructivistas, para Alexander Wendt, la amenaza, el riesgo para un Estado, para una sociedad dada, se da en el vacío. Ahora bien, la securitización, es decir, ese proceso por el cual una sociedad le asigna un valor mayor a una problemática que a otra, y por ende esa primera problemática es la de seguridad, la que se problematiza, la que se securitiza y la que pasa a ser la prioridad para la acción de ese Estado, ¿sí? Es dinámica, varía de momento a momento. Nosotros ahora estamos en ese debate entre seguridad económica y seguridad sanitaria. Ahora bien, y esto es lo medular en este texto, para estos autores, la securitización se da en agrupaciones de estados donde se perciben recíprocamente, ¿sí? Y así es como ellos comienzan a conformar regiones. Una región para ellos no es simplemente una cuestión muy puntual de accidentes geográficos y de dinámicas en un mapamundi, sino que la securitización, una región, un complejo de seguridad regional, necesita estar amparado en una región. Ahora, ¿cómo dividimos una región? Esa es la pregunta que guía esta segunda parte. ¿Cómo decimos si Rusia está en Europa o está en Asia? ¿Cómo decimos si Japón está más en Asia o tiene como su propia esfera del este asiático? ¿Cómo definimos Medio Oriente? Pakistán, ¿está dentro de Medio Oriente o está más en un sudeste asiático? ¿De qué depende eso?
para esta perspectiva. Y no es un anclaje absoluto en la geografía, sino que es justamente por esta problematización recíproca, y acá es donde estamos entrando en la cuestión más constructivista del argumento, se da por una problematización recíproca. Es decir, ¿cuál es el método por el cual estos autores agrupan una región? Si nosotros analizamos a todos los países como puntos y vemos las relaciones entre ellos, vamos a notar que hay agrupaciones de estados donde se da una securitización recíproca. Es decir, Pakistán podríamos ubicarlo más en el sudeste asiático que en Medio Oriente porque problematiza más fuertemente a India que a Israel. Lo mismo pasa con la India. La India va a problematizar muchísimo más fuerte a Pakistán que a otros estados como Estados Unidos o como Rusia. ¿Sí? Esto es un poco etéreo, pero traten de conceptualizarlo como una cuestión más de relaciones en el sentido más relacionista que nosotros veíamos en el texto de Van Jackson con la cuarta escuela teórica para interpretar las esferas de influencia. Entonces, hasta ahí el sesgo constructivista para la valoración relativa de amenazas. Es decir, las amenazas van a depender de quién es el que las conceptualiza. Y por eso es que van a variar de región a región. Es por eso que vamos a poder interpretar que en Europa hay una agenda de seguridad y en Medio Oriente por ahí hay otra que hablan de distintos temas. ¿Sí? Es por esto que también es relevante hablar de regiones. Por un lado, el nivel regional no es el más apropiado, por todo lo que mencionábamos antes, y después está el sesgo de que las amenazas son propias de cada una de las regiones, y cada una de las regiones va a tener su propia dinámica. Obviamente el nivel global va a afectar. El nivel global va a afectar a las dinámicas de cada una de las regiones, y vamos a hablar un poco más de eso sobre el final, sobre cómo analizar cada una de las regiones. Pero hasta acá los postulados teóricos. Y después tenemos dos cuestiones más, que es el por qué no se quedan netamente en lo constructivista, sino que hablan de cuestiones materiales estos autores, que es una suerte de aporte territorialista de la proyección estratégica y la cercanía geográfica que viabiliza las amenazas. Ahí está amparando un poco el porqué de este sesgo constructivista, pero anclado en regiones geográficas. ¿Sí? ¿Por qué es? Y lo mencionábamos un poco en el ejemplo de la India de hace un par de minutos. ¿Por qué la India es que también va a problematizar más fuerte a Pakistán que a Estados Unidos o que a Rusia? No solamente porque hay una suerte de diáspora entre ellos o hay una enemistad histórica construida socialmente y definida intersubjetivamente, sino también porque están más cerca. Entonces, las capacidades estatales que tiene ese Estado se pueden proyectar más cercanamente y más fácilmente contra ese otro Estado. Es decir, la cercanía geográfica también facilita de alguna forma la valoración de las amenazas. Es decir, es muy difícil que nosotros, por más de que estemos en una región de paz, nosotros Argentina, por más de que estemos en una región de paz, es más fácil que problematicemos los sucesos que puedan tener lugar en Uruguay, en Bolivia